Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. El dolor es el síntoma más frecuente del organismo, pero es solo eso, un síntoma. Muchas enfermedades se manifiestan a través del dolor como el elemento más notorio, entre ellas las que se localizan en la zona lumbar. Esta tarde conversaremos sobre la sacrolumbalgia. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Navy. Buenas tardes, amigos oyentes. Doctor, ¿qué es la sacrolumbalgia? Bueno, la sacrolumbalgia, Navy, es un síndrome doloroso originado precisamente en la zona lumbosacra de la columna vertebral. O sea que son las características fundamentales de este síndrome. La sacrolumbalgia aparece como consecuencia de afecciones inflamatorias que se ubican en la zona lumbosacra, como por ejemplo las vértebras, los nervios, los discos intervertebrales, los músculos y los ligamentos que se encuentran en esa zona. Por su duración, la sacrolumbalgia puede ser aguda cuando el dolor es de menos de 4 semanas, subaguda cuando este cuadro se extiende de 4 a 12 semanas y cuando pasa de las 12 semanas se considera una sacrolumbalgia crónica. Doctor, ¿y qué circunstancias son las que provocan una sacrolumbalgia? Son numerosos los factores que pueden condicionar la aparición de un cuadro de sacrolumbalgia, pero generalmente se debe a traumatismos, malas posturas o movimientos en posiciones inadecuadas. Independientemente de su causa, la sacrolumbalgia se deriva de 3 elementos fundamentales: daños en la articulación vertebral, en los músculos o ligamentos de estas articulaciones o en los nervios que transcurren entre las vértebras. Finalmente, Navy, existe otro elemento importante en el origen de la sacrolumbalgia y es la compresión del nervio ciático, que es un nervio muy importante que sale a través de las vértebras y se dirige hacia los miembros inferiores. Y eso es lo que genera una variante de esta enfermedad que es la conocida como ciatalgia. Profesor, ¿y cuál es la diferencia que hay entre la sacrolumbalgia aguda y la crónica? Bueno, aparte del elemento del tiempo, o sea, la duración de este cuadro, existen otros factores que diferencian las agudas de las crónicas. La sacrolumbalgia aguda, o lumbago como ya se le conoce, se produce generalmente por traumatismos o por movimientos bruscos de la columna en posiciones incorrectas. Genera un dolor tan intenso que a veces la persona que ha sufrido este ataque agudo de sacrolumbalgia no puede prácticamente moverse, incluso siente como si algo hubiese traqueado en la columna. Es la frase que más le refiere al médico la persona que ha sufrido un ataque agudo de sacrolumbalgia. En cambio, la sacrolumbalgia crónica va instalándose lentamente a través del tiempo y es muy frecuente en personas sobrepeso, obesas o individuos que padezcan de osteoporosis. O sea que es la manera en que se establece generalmente la variante crónica de esta enfermedad. Tanto la aguda como la crónica pueden resolver sus síntomas. Sin embargo, las agudas resuelven sin dejar secuela y las sacrolumbalgias crónicas generalmente, aunque se traten, dejan secuelas que perduran toda la vida. Doctor, existe una condición muy relacionada con las sacrolumbalgias y es la llamada hernia discal. ¿Usted podría explicarnos brevemente algo sobre esta enfermedad? La hernia discal es una patología bastante frecuente, Neil. Y para entender qué es lo que ocurre, es bueno saber que entre vértebra y vértebra existe una estructura que se llama disco intervertebral de origen cartilaginoso que sirve de amortiguación entre vértebra y vértebra. Cuando esta estructura se desplaza de su posición original, comprime los filetes nerviosos que salen de la columna hacia los miembros y eso produce serios problemas en estas estructuras. Las hernias discales más frecuentes se ubican en la zona lumbar de la columna. Sin embargo, cuando aparecen en la zona cervical son aún más peligrosas.
Los síntomas más frecuentes de la hernia discal, cuando ya generan síntomas, está el dolor, por supuesto, los calambres, sobre todo en los miembros, ya sea superiores cuando son cervicales o lumbosacra, los miembros inferiores, y estos síntomas se llaman síntomas compresivos, porque pueden llegar a prolongarse en el tiempo y causar otros problemas. Esos son los elementos fundamentales que caracterizan a la hernia discal. Es una enfermedad que hay que tratarla desde el principio, que muchas veces mejora con los analgésicos, pero hay veces que requieren cirugía para poder corregir el defecto. Doctor, usted ahorita mencionaba a la ciatalgia como un cuadro relacionado con las sacrolumbalgias. ¿En qué consiste? La ciatalgia es un cuadro doloroso, como mencionamos hace unos instantes, Navy, que se produce por la compresión del nervio ciático. El nervio ciático es el principal tronco nervioso que inerva los miembros inferiores y existe un ciático a la derecha y uno a la izquierda, o sea, son dos los nervios de esta denominación. Cuando se produce esta compresión, aparece el dolor, aparecen los calambres y este cuadro se extiende muchas veces hasta la punta del pie afectado en este caso, porque este nervio se encarga de la inervación de todo el miembro inferior. O sea, cuando hay una compresión del ciático en el curso de una sacrolumbalgia, aparece esta variante de dolor que se denomina ciatalgia y que es bastante frecuente. Doctor, ¿y se puede hacer algo para prevenir la sacrolumbalgia? En la mayoría de los casos, Navy, la medicina puede siempre hacer algo para evitar o reducir el impacto de una enfermedad. Y en el caso de la sacrolumbalgia no es la excepción. O sea, hay muchas cuestiones que pueden ayudar a reducir los riesgos de esta enfermedad. Vamos a ver en pantalla los principales factores que se tienen en cuenta para prevenir la sacrolumbalgia. Acciones válidas para evitar la sacrolumbalgia. Realizar ejercicios físicos adecuados de forma regular. Evitar el sobrepeso y la obesidad. No realizar labores físicas intensas que impliquen el uso de la columna vertebral. Evitar la osteoporosis con una vida sin sedentarismo y una nutrición favorable. Y finalmente, no levantar pesos del suelo sin flexionar las rodillas. Finalmente, profesor, ¿cuál es el tratamiento de la sacrolumbalgia? La conducta médica frente a un caso de sacrolumbalgia, Navy, se basa en el tipo de enfermedad que estamos tratando. Cuando es una sacrolumbalgia aguda o lumbago, como ya hemos mencionado, se impone una evaluación inmediata del caso. El reposo es muy importante, pero el reposo debe hacerse con medidas, o sea, no debe de acostarse el paciente en camas que se hundan, que sean muy blandas, porque eso no ayuda a mejorar el cuadro. Y otra herramienta importante en el tratamiento de la sacrolumbalgia aguda es la fisioterapia en sus múltiples variantes, como por ejemplo los masajes, el ultrasonido terapéutico, el estímulo eléctrico, o sea, una serie de herramientas fisioterapéuticas que son útiles para el alivio del dolor. Esto es en caso de la sacrolumbalgia aguda. Aparte, por supuesto, de que también se recomiendan las compresas frías y otras medidas de este tipo. Son varios los medicamentos que pueden utilizarse en el tratamiento de la sacrolumbalgia, Ney. En primer lugar, los analgésicos, o sea, destinados a aliviar el dolor de cualquier tipo de los comunes que se utilizan en otras enfermedades. También se emplean los relajantes musculares e incluso se pueden utilizar bloqueos anestésicos para aliviar los casos de más dolor. Es bueno saber que hay sacrolumbalgias cuyo origen son entidades que tienen tratamiento quirúrgico, o sea, que eso depende de la causa que esté generando este problema. Las vitaminas que se emplean con frecuencia no está demostrado que sean muy útiles en los casos agudos. Pueden ayudar cuando los nervios se hayan dañado por la compresión de las articulaciones vertebrales y pueden ayudar un poco, pero de ninguna manera son curativos en este caso de esta enfermedad. Doctor, fue un verdadero placer tenerlo esta tarde Igualmente, con nosotros. igualmente, Rey. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud, aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.